Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí estar acá. Me gustaría agradecer a los anfitriones que me invitaron. Y como ya se mencionó, yo he sido el director del Departamento de Oncología Médica en Freiburg hasta hace unos años atrás, por casi 25 años, hasta el 2014. Pero yo he estado involucrado en el tratamiento de los pacientes con cáncer por casi 35 años. El título de mi charla es un poco inusual, quizás. Entonces yo baso todos mis experimentos en el laboratorio húmedo, también en la simulación por computadora o en mi cerebro, en observaciones clínicas, interpretaciones evolutivas, tratando de utilizar la inteligencia digital y el aprendizaje por computadoras. Pero me gustaría decir algo, y es que la medicina y la ciencia, en mi opinión, son inseparables. Para mí, la medicina es una ciencia natural con todas las implicancias, por supuesto. Yo digo que tenemos un programa biomédico. Desde mi perspectiva, nunca me enfocaría exclusivamente en una parte del campo y no en la otra. Todo tiene que estar junto. Lo segundo que me gustaría decir, en mi opinión, la investigación y la enseñanza también son inseparables, como ustedes saben. En la traducción, en la tradición de Humboldt, cuando hablamos acerca de la ciencia, también se excluye a veces la enseñanza. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la ciencia y la medicina tienen que unirse. Leí esta mañana acerca de un pediatra joven, no puedo recordar su nombre, que habló acerca de autofagia y apoptosis. Ella es una pediatra clínica que está haciendo investigación. Cuando estuve en Nueva York, mi tema fue estudiar hematopoiesis normal y maligna y descubrí un factor que regula la glucoproteasis, que es extremadamente efectiva en el tratamiento y en la prevención de la neutropenia, perdón. Esto apoya mi argumento de que la medicina y la ciencia son inseparables. Entonces, el enfoque del problema, ¿dónde estamos hoy en día situados respecto del cáncer? Bueno, hay que unir la evidencia clínica y experimental. El próximo paso es transferir este concepto a un modelo matemático y hacer algunos experimentos. Y aquí es donde estamos en el momento, y tomamos modelo matemático, lo llevamos al laboratorio para hacer nuestros experimentos. Entonces, ¿qué es especial respecto del cáncer? Siempre recibo muchas respuestas cuando le pregunto a la audiencia, ¿qué es especial acerca del cáncer? A ver qué les parece. ¿Puede matar? Sí, otras enfermedades también. No sabemos cómo curar otras enfermedades también. No es una enfermedad, eso es un buen punto. Lo que realmente asusta comienza a partir de nuestro propio cuerpo. Una célula de repente decide ir por otro camino. Y por eso el título de este libro está muy bien elegido, El emperador de todas las enfermedades, escrito por Siddhartha Mukherjee. Y la pregunta que siempre escuchamos, por supuesto, es ¿por qué nos da cáncer? ¿Por qué nos enfermamos de cáncer?
Y el primero que entendió por qué contraemos cáncer, Heráclito. A ver, ¿quién fue? ¿Quién es Heráclito? Deben saber. Un filósofo griego, yo se los digo. Es un famoso filósofo griego. La escuela de él es que todo fluye, nada es estable. En realidad esto es cierto. Aquí tenemos el famoso movimiento browniano. A mí me encanta este video porque ustedes pueden ver estas células, cómo se están moviendo, se están uniendo, luego separándose nuevamente. Y esto es lo que sucede en nuestro cuerpo. En este momento está sucediendo. Y no es solamente moléculas. Hay células similares, videos similares de células que están moviéndose. Hay una actividad increíble en nuestro cuerpo. Y por supuesto, esto genera un problema conceptual que hace que cada experimento que nosotros llevamos a cabo sea solo una foto. Porque si hacemos el experimento ahora y lo hacemos 10 segundos después, el resultado va a ser diferente. Y esto es probablemente parte de la crisis de reproducibilidad, que es una gran discusión. Y es que la gente en los laboratorios no puede repetir sus propios experimentos. Y quizás este sea parte del problema. Y lo que impulsa esto es la energía. Es el impulsor, el motor. Todo mueve y esto significa que todo cambia todo el tiempo. Esta es una colección de números de Christoph. Tenemos aproximadamente 1 a las 10, 14 células, aproximadamente 200 tipos de células que se regeneran cada segundo. Entonces, realmente hay cosas increíbles que están sucediendo en el cuerpo, pero cuando las células se dividen, por supuesto el ADN tiene que ser duplicado y esto funciona muy bien, pero no es perfecto. Entonces nosotros tenemos que esperar que haya al menos 3 millones de errores genéticos por segundo en nuestros diferentes sistemas orgánicos a medida que las células se dividen. La mayoría del tiempo esto no importa, debido a que las mutaciones ocurren en pares de bases irrelevantes, pero lo que es muy claro es que a medida que envejecemos acumulamos más mutaciones. Entonces, vos y yo somos un poco más grandes, así que tenemos muchas más mutaciones que todos estos más jóvenes que están acá. Entonces, esto es inevitable. Y el impulsor de esto, el motor de esto es la entropía. Folkenstein colocó estas observaciones en un experimento observacional. Miró diferentes órganos en el cuerpo humano y había datos disponibles acerca de cuántas células se dividen en el organismo permanentemente. En un órgano con una tasa de división muy baja y una muy baja predisposición genética a las mutaciones, raramente tenemos cáncer. En un sistema con mayor división celular, particularmente cuando se combina con una tasa de mutación muy alta, tenemos mucho cáncer. Y Folkenstein y otros investigadores llegaron a la conclusión del 30% de todos los tumores ocurren como resultado de una mutación aleatoria, solo debido a que las células se dividen tan rápidamente y hay una incidencia alta de mutación. El 30% de tumores se dice en Alemania, hay mucho revuelo al respecto, decir no hay nada que podamos hacer, vamos a seguir teniendo cáncer, no podemos hacer nada. Hasta hace 2 semanas atrás, Folkenstein cambió su modelo. Acá tenemos la célula normal, la célula
madre, pues la célula tiene que poder dividirse. De otra forma no tendríamos cáncer. Y en diferentes estadios, tenemos varios estadios hasta llegar a un cáncer detectado a nivel clínico. Y él dice que en cada etapa tenemos mutaciones aleatorias, errores que explican el 30% de todos los tipos de cáncer. Luego hay factores ambientales. Y lo que hemos aprendido esta mañana es que los factores ambientales llevan a cambios epigenéticos en las células. Pero el cáncer es una enfermedad genética, entonces ¿cómo estos cambios epigenéticos se traducen en mutaciones? Y hubo un trabajo muy interesante que apareció a fines del año pasado, en donde se mostró que la plasticidad epigenética y las mutaciones genómicas están relacionadas. Ustedes no sé si conocen a Lamarck, siempre decía que las propiedades adquiridas se van a transmitir y que los cambios genéticos se van a transmitir. Lo que se encontró es que en muchos organismos diferentes, como por ejemplo las lagartijas, si la respuesta epigenética está presente durante mucho tiempo, eventualmente se va a traducir en una mutación genética. Entonces la epigenética y la genética no están completamente separadas. El ejemplo práctico es que tenemos una lagartija que puede regular el color de su piel. Entonces, cuando el entorno que la rodea es oscuro, la piel se pone oscura. Pero cuando una lagartija está en un área oscura durante 6 o 7 generaciones, permanece el color de su piel oscura, porque hay mutación en los genes. Entonces pensamos en la epigenética aquí, en la epigenética ya, probablemente ya esta idea no sea válida de concepto. Tenemos células madres, mutaciones, evolución de células, factores epigenéticos. La pregunta es, ¿esto es relevante en el cuadro clínico, en el aspecto clínico? Apareció un trabajo en la revista Nature, en la publicación Nature, de Cassandra Willard, que es una traducción muy interesante de este conocimiento a la clínica médica. Aquí tenemos la primera mutación y la célula adquiere mutaciones adicionales y por supuesto va a ser muy difícil tener un tratamiento individualizado específico que capture todas estas diferentes mutaciones. Entonces yo no soy tan optimista como algunos otros médicos de que nosotros vamos a poder curar el cáncer a través de un tratamiento completamente individualizado. Entonces tenemos que pensar de manera funcional. Lo que sucede aquí en este ejemplo, nosotros tenemos las células verdes, células que son sensibles a la quimioterapia que estamos utilizando. Las rojas son resistentes. Cuando yo trato a un paciente, de repente tengo unas pocas células, unas células que son resistentes rodeadas por células que no son resistentes. Y cuando en algunos pacientes, cuando uno no puede curar a los pacientes de todas formas, sería mejor detenerse aquí. De manera que no les demos a las células malignas que vuelvan a crecer y de esta manera tengamos un equilibrio. Esto es oncología clínica. Por eso estos hallazgos son importantes para la oncología clínica. Otro aspecto es que tenemos un paciente con células sensibles y células no sensibles. Tratamos las células sensibles y queda alguna que no es sensible a la terapia. En algunos casos es mejor detener el tratamiento y después de 6 a 12 meses las células que no son tan malignas van a reaparecer. Entonces, nuestro abordaje clínico para el tratamiento del cáncer debería estar
muy influenciado por estos datos que provienen de la investigación oncológica clínica. Hablé de mutaciones, pero ahora, esos eran todos experimentos. Ahora vamos a hablar de algo real. Se publicó un trabajo muy interesante en 2014 en el que estudiaron la sangre de diferentes personas en diferentes lugares, grupos etarios. Y vieron si había células sanguíneas clonales, si había mutaciones. Y en realidad a los 20 años de edad, como la mayoría de ustedes que están acá no tienen mutaciones, pero a medida que se acercan a mi edad, más o menos un 15% de los pacientes tienen mutaciones y a los 100 años el 30%. Y esto aumenta de manera exponencial. Y esto es probablemente muy importante porque significa que si uno ya tiene una mutación, ya muy probablemente va a tener otra mutación. La evolución del cáncer es exponencial. Entonces, esto está claramente relacionado con la edad y es logarítmico, aumenta con la edad. Y los pacientes que tienen estos clones mutados tienen un riesgo más alto de desarrollar leucemia. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Pero ahora la gran sorpresa es que también que estos pacientes tienen ataques cardíacos también. Y esto no es sorprendente. La hipótesis más válida es que hay una inflamación mayor. Y esto también es importante para los médicos. Entonces aquí decimos, bueno, hay una enfermedad hematológica, ¿no? Es una enfermedad que infecta todo el cuerpo, afecta todo el cuerpo. Y esto quizás sea un mensaje importante para el futuro. Aquí tenemos otro ejemplo de la clínica. Este es un paciente con leucemia. Aquí tenemos los clones que van apareciendo. El paciente es tratado y no es muy efectivo, entonces los viejos clones reaparecen. También un nuevo clon aparece que es mucho más agresivo que los previos. Entonces esto es relevante, yo creo que para muchas decisiones clínicas que tomamos. Pero no es solamente la sangre. Este trabajo realmente me asustó. Apareció en Science a fines del año pasado, más o menos en octubre o noviembre del año pasado, de Martín Corena y sus colegas de Cambridge. Ellos estudiaron el epitelio del esófago. Recolectaron células y las investigaron, ¿sí? Tomaron una biopsia y estudiaron las células. Los pacientes eran jóvenes y entonces eran saludables y luego incrementaba la edad. Cada punto representa un clon mutado. Entonces, aún los más jóvenes a la edad de 20 tienen algunas pocas mutaciones en el esófago. Y odio mirar esta foto. No es el número, sino el tamaño del círculo, que también indica el tamaño del clon. Cuando observamos estas fotos decimos, bueno, todos vamos a tener cáncer de esófago entonces. Y esto no es cierto. Aquí, estas células llevan mutaciones que nosotros pensábamos que todas estas mutaciones transportaban cáncer, no llevan cáncer. Las mutaciones driving. Esto es una simplificación. Esto es lo que dije antes. Nosotros vamos agregando las mutaciones a lo largo de la vida, pero para que a nosotros nos dé cáncer algo tiene que suceder, porque podemos vivir toda la vida con estas mutaciones y no tener cáncer de esófago. Entonces, estos hallazgos sugieren que la transición de un tejido saludable al cáncer es más complicado de lo que hemos modelado. También está ilustrado, esto lo hablamos esta mañana. Tenemos
20.000 genes que pueden sufrir 30.000 modificaciones transcripcionales y otras tantas a nivel de proteína. Entonces, podemos tener millones y millones de componentes. Es muy poco probable de que por estudiar uno o dos de estos podamos entender el cáncer. Entonces es el momento ahora de sentarse con un vaso de Malbec y pensar y ver cómo podemos reunir estas observaciones y ponerlas en un modelo. Yo propongo que debemos dejar de observar los factores moleculares y estudiar las vías moleculares. Ha llegado a un cierto límite de lo que podemos aprender, entonces ahora quizás tenemos que observar las vías funcionales. Ya vimos esta foto más temprano. Esto es lo que desarrollaron Hanahan y Weinberg. Ellos agruparon los resultados de la literatura en diferentes vías del cáncer, evadiendo evadir los supresores, bueno, cada una de las explicaciones que está en las celdas. Entonces, quizás tenemos que ir un poco más allá. Decidimos desarrollar un modelo computacional, una simulación. Comenzamos con una célula cancerígena. Las amarillas son las que se están dividiendo, las rojas son las que son destruidas por el sistema inmunitario, las azules son las que sufren apoptosis. Y ustedes uno puede jugar con esto, aumentar la destrucción inmunitaria, aumentar la señalización del factor de crecimiento. Esto es como una herramienta, como un juego que se puede utilizar para entender mejor al cáncer. Entonces tomamos las ideas de Hanahan y Weinberg y las pusimos en un modelo computacional para tener una observación en tiempo real y que fuera interactiva, de modo de poder evitar la destrucción inmunitaria, por ejemplo. Se puede dar más una mortalidad repercutiva, se puede aumentar los factores de crecimiento. Entonces aprendimos mucho, pero colocando nuestra observación clínica dentro de un concepto matemático. And then we decided. Luego decidimos, bueno, compramos una computadora grande y dejamos que la computadora corriera 11.000 experimentos en estos modelos de forma aleatoria, porque hay millones y millones de posibilidades. Entonces investigamos los resultados de estos miles de experimentos y resultó que hay solamente 3 vías que son importantes para que las células cancerígenas se desarrollen, al menos en este modelo, que son la adquisición de inmortalidad. Las células normales mueren después de 50 a 70 divisiones. Una afinidad preferencial por las señales de crecimiento. Menos inhibidores aumentarían los estimuladores. Hay un efecto neto y luego hay un bloque de propiedades de diferenciación de las células madre. También trabajamos sobre otro trabajo de Bolkestein que apareció en el 2013, donde definió el concepto de las vías por la investigación molecular. Era un experimento observacional. Y el resultado fue casi idéntico al nuestro. Entonces, luego esto teníamos que llevarlo de vuelta al laboratorio para ver si era válido.
Aquí nos encontramos con un problema que el colega que había hecho el análisis estadístico esta mañana también se encontró, y era que hablamos de 3 parámetros, 10 concentraciones, 10 puntos temporales, 10 a las 100 experimentos para hacer. Es imposible. No se puede hacer en un laboratorio húmedo. Entonces, si observamos a los ARN mensajeros para un gen más las modificaciones, esto no se puede hacer, es imposible. Podría haber una combinación única de varios factores, lo que es perfecto para el cáncer, para el cáncer o para matar las células cancerígenas. Pero no se puede hacer. Entonces hay que trabajar con modelización y con simulaciones y con aprendizaje por computadora que nos puede ayudar a encontrar una aguja en un pajar, una aguja importante en un pajar. Yo no veo otra forma en que lo podamos hacer. Entonces, yo trabajé en estos modelos de computadora, médicos que estaban trabajando en Shanghái con modelos de máquinas. Me gustaría, en primer lugar, ilustrar qué es lo que significa este aprendizaje por computadora. Aquí, la tarea es que el péndulo se quede derecho, que no se mueva, que quede derecho. Entonces este pequeño péndulo se mueve hacia arriba y hacia abajo de manera perfecta, pero no se podría incluso hacer ni siquiera a mano, dejarlo derecho, quieto. Después de 236 intentos, se logró. Lo que significa, hay miles y miles de variables en este proceso, utilizando algoritmos evolutivos, para poder detectar los parámetros más importantes. Entonces este es nuestro concepto que queremos utilizar en la investigación sobre el cáncer. El segundo modelo, que realmente fue la clave para mí, el mismo grupo desarrolló este robot que se convirtió en el campeón mundial de robofútbol. ¿Por qué ganaron el campeonato mundial? Porque utilizaron el aprendizaje de las computadoras para entrenar a sus robots. Otros grupos, otros equipos programaron a las computadoras, pero es imposible porque hay demasiadas posibilidades. Entonces lo que ellos hicieron fue, bueno, que la máquina aprenda. Y ellos tenían una cámara, no había ningún otro dato que se le introdujera al robot. Entonces al robot, si mete el gol, recibe una galleta, y si no, un latigazo. Es, digamos, metafórico, pero básicamente funciona de esta manera. Ya ha aprendido a mantener la pelota cerca. No estaban programados, lo fueron aprendiendo. Este es el aprendizaje de las máquinas. Y entonces, al final, aquí, en el campeonato mundial, Freiburg hace un gol. Casi lo hace. Están jugando los robots. Realmente es impresionante. Hay un chip. Es un chip que solamente no tiene otros datos, sino solamente una cámara. Y el robot aprende a jugar al fútbol. Pensamos, bien, si una cámara es suficiente para recibir todos los datos, para aprender algo nuevo, entonces nosotros pensamos, ¿por qué no lo utilizamos para los experimentos relacionados con el cáncer?
Entonces, el primer proyecto que comenzamos fue el de optimizar la dosificación de fármacos y también el cronograma de dosis de administración del fármaco para las células de cáncer de mama, para minimizar el número de células. Y el segundo proyecto fue mejorar el crecimiento de los linfocitos T y de la traducción genética para la producción de células CART para maximizar el número de células. Por supuesto, acá necesitamos contenedores que sean adecuados para este tipo de experimentos. Los clásicos, queríamos uno que tuviera un ingreso y una salida para poder cambiar las condiciones constantemente. Este chip tiene casi 6 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho, como el de un microscopio regular. En este caso hay 44 pequeñas cámaras y este es material transparente, de modo que podemos observarlos a través del microscopio. Tenemos un número de ventajas, porque lo que necesitamos es imágenes de tiempo real. Queremos observarlas con una cámara. No queremos recolectar otros datos, solamente usar una cámara. Entonces teníamos el chip, colocamos la célula, la dejamos crecer con 2 bombas. Una es mediana, y la otra es de fármaco. Y se pueden ajustar ambas a diferentes velocidades. Entonces, lo que quisimos probar era qué tipo de dosis, de concentración de dosis y qué cronograma de administración de dosis fuera el más eficiente. Lo que escuchamos hoy de nuestra colega pediatra es que la dosis es crucial. Si es muy baja o muy alta, quizás podamos tener el resultado opuesto de lo que estamos tratando de lograr. Y entonces, y hacer una prueba, probar esto en el laboratorio, todo esto es casi imposible. Sin embargo, sí lo podemos hacer con el modelo computacional. Entonces, tenemos un microscopio que analiza la foto. Es solamente un campo brillante. No teñimos las células, no pigmentamos las células. El análisis de la imagen. Luego hacemos un procesamiento de parámetros y la evolución. Y luego se decide cómo estas bombas deben trabajar. En el proyecto del cáncer nosotros tenemos que matar las células. En el proyecto T-Cell teníamos que hacer crecer las células en el decrecimiento de linfocitos T. Este es la configuración experimental del laboratorio. No es tan simple como parece. Esta es un microscopio bastante sofisticado. Aquí tenemos el software de análisis de imágenes y aquí tenemos la computadora que hace funcionar la bomba que está al lado. Esto es para más o menos darles una idea práctica. Les muestro, tenemos fotos como esta, imágenes como esta otra, y se toman fotos cada 30 minutos de todas las cámaras. Todas las cámaras durante 18 horas. Es muchas imágenes que se toman en este pequeño chip. Y nosotros, por supuesto, estamos tratando de analizar esto a través de un abordaje bastante convencional. Este es un software que está disponible que se llama Fiji. Esta es una foto monocromática que se transfiere matemáticamente y se convierte en una foto binaria monocromática. No, una imagen monocromática se transforma en una imagen binaria. Tenemos que medir el área cubierta por las células, que es un parámetro sustituto para el número de células, que funciona para las células en suspensión también. Estos datos luego se cargan en la computadora. Nosotros esperamos mejorar, por supuesto.
utilizando el aprendizaje de la computadora junto con el análisis de imágenes, junto con Joshka y su equipo. Los primeros datos que he visto del grupo realmente ya fueron impresionantes para mí. Entonces yo creo que podemos obtener mucha más información todavía. La mayoría de ustedes no han escuchado quizás de la charla del Dr. Frank, ¿verdad? Él observa las moléculas a través de fotos electromicroscópicas de forma muy elegante. Nosotros estamos tratando de utilizar una tecnología similar para poder obtener información tridimensional de las células, o sea, el concepto es el mismo. Y luego, por supuesto, nosotros esperamos que después de optimizar los datos sobre las células, el programa de aprendizaje de la máquina nos va a ayudar a encontrar una mejor forma de curar las células cancerígenas. Y luego se pone realmente muy interesante porque nosotros podemos agregar bombas X. Ya se habló de esto más temprano. Se pueden utilizar las bombas X utilizando el mismo enfoque, utilizar la combinación de drogas y de secuencias. Entonces mi hipótesis es que a través del aprendizaje de las máquinas en un entorno, una configuración como esta, puede tener un impacto importante en matar las células de cáncer o tratar las células cancerígenas. Este es un juego de computadora que puede ser bastante divertido, porque es importante visualizar las cosas. Entonces desarrollamos un juego de computadora La música me parece que es lo más lindo que tiene este juego. Nosotros desarrollamos un sistema en el cual la evolución tiene lugar. La música es tan buena y no se puede escuchar. Bueno, no importa. Entonces nosotros tenemos una probeta. Aquí la célula que se divide, diferentes propiedades que tienen las células, y cada color, suponemos que hay 10 genes hipotéticos y cada gen tiene un color. Entonces cuando otro gen se acerca a la célula, cambia de color. Se puede jugar con el sistema, controlando las condiciones, haciendo que las células puedan crecer. Es divertido verlo. El plan era que la gente quisiera jugarlo, que le encantara jugarlo, pero para los jugadores no es suficientemente divertido y para los científicos no es suficientemente científico. Pero todos los experimentos que hicimos estaban basados en esta experiencia, con el juego de este juego. Sí, se puede comprar por 99 centavos, más o menos. Es divertido verlo y jugar. Teóricamente podríamos hacer más experimentos con este juego. Se hicieron unos pocos. El que lo desarrolló hizo unos experimentos. A ver cuáles eran las propiedades de las células más agresivas. ¿Había proteínas agresivas o no? Las células que tenían las menores propiedades eran las más agresivas en el sistema. Y ciertamente es lo que nos dice la clínica. Mientras menos diferenciadas son las células en el cáncer, más agresivo es el cáncer. Ahora voy a terminar volviendo a la medicina. Hemos visto que las mutaciones son parte del proceso de envejecimiento. Las mutaciones tienen que ver con contraer cáncer. Nosotros tenemos que aceptar esto. Y en este
punto se puede reducir el riesgo de contraer cáncer si uno vive lo suficiente. Todos nosotros vamos a contraer cáncer. Porque otra forma de morir, una señora polaca murió a los 130 años, nunca había estado enferma en su vida y decía, bueno, estudian mi cuerpo cuando me muera. ¿Y qué es lo que se aprende? ¿Qué es lo que aprenderíamos si estudiáramos el cuerpo de ella? Que no hay más células madre en sus órganos, porque las células madres se pueden dividir 70 veces. Si las células madres se han dividido 70 veces, se terminó. Entonces, uno se muere por cáncer o por que se terminaron las células madre. Entonces, generalmente, muy raramente se cura, siempre se puede controlar. Y conocer estos nuevos conceptos dentro de la biología del cáncer nos va a ayudar a entenderlo y a acompañar al cáncer y a una curación posible. Hay que ser un amigo cariñoso, hay que ser doctor, hay que ser enfermero, hay que ser humilde, hay que conocer las limitaciones, porque los doctores solemos ser arrogantes. Sean humildes, sepan qué es lo que no pueden hacer, conozcan sus limitaciones, sean comprensivos, muestren respeto y empatía y aprendan de cada paciente. Yo tengo una creencia muy fuerte, es que nosotros tenemos que aprender de cada uno de nuestros pacientes, particularmente cuando uno entiende que cada cáncer es diferente, cada paciente es su propia enfermedad en sí mismo. Eso es como un médico responsable, hay que aprender de cada paciente, porque con frecuencia los grandes estudios no toman realmente los aspectos, no captan los aspectos importantes de muchas enfermedades. Entonces, no vamos a resolver el problema del envejecimiento, del cual depende el problema del cáncer. Observen esta cita del ensayista y poeta norteamericano Emerson. Saber que una vida ha respirado más fácil porque uno vivió, eso es haber tenido éxito. Entonces, si los podemos ayudar, al menos eso habrá sido un éxito. Quiero agradecer a todos aquellos colegas, profesores, mentores, estudiantes, colegas, pacientes que me han acompañado en todos estos años. Este es el equipo actual. Tengo 2 estudiantes en los experimentos biomédicos, junto a Mary Follow. Y yo soy un invitado en el laboratorio, por supuesto. Luego tenemos el grupo de desarrollo de software y análisis de imágenes. Y luego también quiero agradecer al grupo de desarrollo del hardware, porque necesitamos para esto un muy buen hardware. Gustavo Rosero, profesores en la Universidad de Buenos Aires. Aquí tenemos Maximiliano Pérez y su esposa, que estuvieron trabajando en el desarrollo de hardware. Sin esto, sin el programa que nos apoyó, esto ni siquiera hubiera comenzado. En una de las conferencias de medicina translacional, el próximo es en Buenos Aires, y le voy a pedir colaboración. Trabajando con nuestros colegas y amigos en Argentina ha sido muy estimulante, muy productivo, y espero que pueda continuar trabajando con ustedes unos años más. Muchas gracias.